Y bueno, pues ya vamos a la tercera sesión de esta clase número 1 de Introducción al Derecho. Le doy la bienvenida nuevamente a los alumnos de este grupo y estoy admitiendo también en este momento a Mayra Tobar, Isamar Guzmán, América Giselle Gutiérrez Mesa, y estamos pues ya a punto de, pues ya del cierre de esto que ha sido la primera clase de Introducción al Derecho. ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, se escucha. Perfecto, muy bien. ¿Desayunaron algo, almorzaron? Porque luego nos vamos tenemos pequeños intervalos y ya podemos aprovechar para, pues, un juguito o desayunar o almorzar incluso, ¿no? ¿Sí, sí almorzaron? Sí, maestra. Perfecto, muy bien. ¿Cómo se sienten? Fin de semana. Trabajan entre semana, ¿verdad? Sí, mañana también, maestra. O hasta el domingo también trabajan. Ok. Luz Yasmín, María López, José Enrique Torres. Estamos admitiendo. Luego me mortifica mucho que yo empezamos la clase y hay personas que están como en la salita esperando entrar. Esto me causa mucha pena, pero pues trato de estar al pendiente de todo. Ana Laura, bienvenida. Edwin Leonardo, Miguel Ángel, Nora Rangel, Kenia de Yanira, Miguel Ángel Hernández. Adelante, por favor, bienvenidos todos. Admitir todo le voy a poner para que todos entren. Perfecto. Entonces, apúntenle, por favor. Pregunta número 1. Todos deben de tener papel y pluma en la mano. Pregunta número 1. Esto les va a servir a ustedes de repaso y para que ustedes contesten las preguntas que les voy a hacer y van a servir, son preguntas como de una vez vamos a irnos preparando para el examen. Sí, es como preguntas que van a ir sumando ustedes a un cuestionario. Ustedes saben cómo lo manejan, pero son preguntas que se van a sumar a un cuestionario de las 3 clases. Al finalizar cada clase de cada sábado, les voy a hacer una serie de preguntas. Ustedes se las van a llevar, las van a contestar, pueden incluso hacerlas en equipo, como ustedes quieran, pero son preguntas que se van a sumar, jóvenes, al examen, ¿ok? Para que no digan, maestra. es que nunca supimos qué va a venir en el examen. Bueno, son preguntas. Pregunta número 1. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Correcto. Pregunta número 1. ¿Qué es el derecho? Pregunta número 1. Pregunta número 1. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el derecho? Se lo estoy apuntando también como mensaje por si alguien no lo alcanza a escuchar. Ahí está, no hay pretexto. Cuando queremos aprender, no hay pretexto que valga. Ok. Pregunta número 2. ¿Cuáles son algunas de las características del derecho? ¿Cuáles son algunas de las características del derecho? Pregunta número 3. Ahí está apuntada también la pregunta número 2. Si alguien no me escucha, ahí está escrita cuáles son algunas de las características del derecho. Pregunta número 3. ¿En qué consiste la bilateralidad de las normas jurídicas? ¿En qué consiste la bilateralidad de las normas jurídicas? Está escrita también en el chat. Si alguien no alcanza a escuchar, ahí está escrita. La pregunta número 3 dice, ¿en qué consiste la bilateralidad de las normas jurídicas? Como número 4,
Número 4, por favor, apúntenle. Porque son materia de, van a ser material para una evaluación. Y ya ahí nada más se van a estudiar las preguntas. ¿Sí? Muy sencillo. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el principio de la normatividad en el derecho? ¿En qué consiste el principio de la normatividad en el derecho? Número 5. Voy a hacer unas 7 preguntitas, no se preocupen. Pregunta número 5, la 4 también ya se las anoté. Si alguien no me alcanza a escuchar, ahí está escrita. ¿En qué consiste el principio de la normatividad en el derecho? Como número 5, ¿qué es la coercitividad? Coercitividad como rasgo del derecho. ¿Qué es la coercitividad como rasgo del derecho? Es la pregunta número 5. ¿Qué es la coercitividad como rasgo del derecho? Pregunta número 6. Más que pregunta, este es un planteamiento. Diga 3 ejemplos. Diga 3 ejemplos. Diga 3 ejemplos de una norma jurídica. Diga 3 ejemplos de una norma jurídica. Es la pregunta número, o la cuestión número 6. Maestra, disculpe, yo estoy apuntando las preguntas, pero la verdad en el chat no se ven las preguntas que está haciendo. Bueno, no están escritas. De mí para todos, dice todos, dice de mí para todos, de mí para todos, dice, diga, yo lo estoy escribiendo, ya no sabría cómo resolver eso, pero por eso lo estoy diciendo oral y por escrito. Si alguien no las tiene, no las alcanza a escuchar, no las ve, apóyense en otros recursos, como hablándole a algún compañero de ustedes y preguntándose. La verdad, siempre habrá formas de salir adelante. Ok, pregunta número 7, para quienes me están escuchando. ¿Las sesiones se van a quedar grabadas? Mándeme. ¿Las sesiones se van a quedar grabadas? Sí, se van a enviar los videos. Ok, gracias. Ok. Pregunta número, o planteamiento número 7. A ver, ya hablamos de la coercitividad, de normatividad. A ver, ¿qué es, o qué significa, mejor dicho, qué significa, a ver, qué significa la inviolabilidad? ¿Qué significa la pretensión, perdónenme, la pretensión de inviolabilidad, la pretensión de la inviolabilidad en el derecho? Ok. Ahí está. Pregunta número 7 dice, ¿qué significa la pretensión de la inviolabilidad en el derecho? Ya con estas preguntitas, son 7 preguntas para no cargarles mucho la mano. Ustedes ya con lo que platicamos las van a poder contestar tranquilamente en su casa y las van sumando. Es un cuestionario de las 9 sesiones para en la última sesión de la tercera clase de sábado. Vamos a hacer una pequeña evaluación, de tal manera que va a ser algo muy sencillo para ustedes, una evaluación, porque ya llevan las preguntas. ¿Sí? Bueno, adelante. Sí, Juana, a tus órdenes. No, que está muy bien para así nosotros también organizarnos y pues estar dando el repaso. ¿Estas preguntas van a ser a criterio o van a ser sacadas de algún...? Con base en lo que se escuchó aquí en la clase, y también se pueden apoyar en algún material
pueden buscar algún libro de derecho o incluso en internet, hay mucha información, ahorita todo está por internet. Yo les sugiero, busquen si pueden, si tienen la posibilidad de buscar un libro que se llama Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez, que es un estudioso del derecho, de los clásicos, que pueden contestar todas estas preguntas. Pero todas estas preguntas, las respuestas de alguna manera ya se dijeron aquí en clase. No les estoy preguntando nada que no hayamos platicado ya antes, pero les va a servir a ustedes de repaso. Y no se queden nada más con el repaso, pueden ir a buscar ustedes algún libro. Adelante, Rosa Mariel. Maestra, ¿cómo dijo que se llamaba el autor? El autor es Eduardo García Maínez, así como se escucha, pero en lugar de I latina le pones Y, Maínez, y en lugar de S es una Z, Maínez. ¿Sí? Bueno, volviendo a, retomamos, maestra, mande. Lo que pasa es que yo tuve problemas con el audio, no escuché desde un principio lo que hay que, bueno, ya mencionó que hay que contestar, pero escuché que dijo que en equipo, algo así, fue lo que alcancé a escuchar. No sí, entendí. Individual o en equipo pueden sacar las respuestas de las preguntas que les acabo de enviar. Les hice una serie de preguntas para efecto de cuestionario que les va a servir como apoyo para el examen. ¿Ok? Es como una especie de guía. Sí, las preguntas ya las tengo. Sí, ya las tienes, las puedes contestar en forma individual, en equipo, con base en lo que platicamos aquí en las sesiones, o bien apoyarte en algún libro. Yo te estoy sugiriendo en este momento el libro de Eduardo García Maínez, que es un autor clásico en el tema de la introducción a los conceptos básicos del derecho. Pero bueno, vamos a retomar para darle seguimiento a lo que es el programa que tenemos para el día de hoy. Ya es la tercera sesión, vamos a cierre y queremos aprovechar lo más que se pueda el tiempo, pero sin embargo, soy empática con ustedes en cuanto a tener una pauta, una guía, y por eso la idea de transmitirles una serie de preguntas al finalizar cada clase, ¿sí? O sea, en la tercera sesión de cada clase, de cada sábado, para que a ustedes les sirva como de una pauta, como de una guía, vaya, una brújula de hacia dónde vamos, hacia dónde apunta la evaluación. Bueno, ya hablamos de las características de las normas jurídicas, ya dijimos qué es el derecho, ya hablamos un poco sobre la diferencia entre lo que es el derecho, las normas morales, pero también hay que hablar de los convencionalismos sociales o las normas del trato social. Esto a manera de cultura general. No es algo a lo mejor que a ti te angustie o sea una cuestión de tema profesional, pero sí es importante a la luz de la diferencia con las normas de carácter jurídico. Una norma de trato social o una norma de convencionalismo, un convencionalismo social, es una regla del buen decoro, una regla del buen comportamiento, una regla de una actitud de buena costumbre, vaya. Pero si tú lo haces o no lo haces, eso ya queda a tu libre arbitrio. No pasa nada. Solamente vas a tener una aprobación o desaprobación social, pero no va a haber un castigo, una sanción legal. A eso me refiero de la importancia de distinguir una norma de carácter jurídico a una norma de carácter convencional. Por ejemplo, si tú cuando llegas a la clase, a la sesión presencial o a distancia, tú saludas y dices buenos días, eso es una regla de buen trato, una regla de un convencionalismo, una forma de mostrar educación, de mostrar consideración hacia el grupo, hacia las personas con las que tú ingresas a un grupo, el saludar. ¿Cierto o falso? Demostrar respeto, maestra. Respeto, consideración, atención y toda la parte de la educación que nos fue inculcada desde casa, no nada más en la escuela, desde la casa nos inculcaron pues buenas costumbres, valores, vaya. Por ejemplo, ahorita que está lo del sentimiento patriótico, porque ya se acercan las fechas patrias, el 15 y 16 de septiembre, que también se van a vivir virtuales. Los mexicanos que tenemos, bueno, yo creo la mayoría, un gran sentimiento patriótico y amor por nuestro país y por todos los retos que hemos estado viviendo actualmente, bueno, pues eso nos convoca aún más a conmemorar, a ver, por aquí se asomó mi hija, perdón.
Bueno, esto no estaba en el guión. Esto no estaba en el guión. Pero bueno, al punto, a lo que iba, que no me saquen de mi centro. Estaba yo hablando del tema del patriotismo, del amor a México, y cuando los ciudadanos mostramos ese respeto a nuestro lábaro patrio, a la bandera, a nuestros personajes de la historia, qué bonito, ¿no? Es esa parte de la identidad y del reconocimiento de nuestros valores patrios. Pero esto de lo que yo les hablo, de los convencionalismos sociales, es una manera de decir, desde que tú saludas, mande. A ver, ¿qué pasó, mi amor? Ok. Ah, bueno, discúlpame, Angie. Bueno, dicen que siempre hay que escuchar a un niño y esta vez pues tuve que hacerlo, ¿verdad? Con el permiso de todos ustedes. Estamos desde casa trabajando y pues aquí viene mi hija, ya la conocieron, es una pequeña de 5 años y bueno, soy muy sensible en esa parte de cuando un niño te hable, trata de escucharlo, ¿verdad? Y con el permiso de ustedes. Tuve que escucharla aquí al oído. Bueno, dice, apúrate porque ya tengo hambre. Bueno, jóvenes, entonces, nos sirve también como para relajarnos un poco. Les decía yo sobre las normas de trato social significan valores del respeto, de la consideración, de la atención que tenemos hacia los otros, hacia el grupo al que pertenecemos. En algo tan sencillo como saludar cuando tú entras a un grupo, eso habla de tu educación y de tus reglas del buen trato hacia los demás. Entonces, pero si no lo haces, fíjate bien, si tú no saludas cuando tú llegas a un grupo, no pasa nada. Tal vez la gente diga, tal vez venga de mal humor, tal vez no le fue bien en el día, en fin, o puede haber una especie de reproche, ay, ¿por qué no saludó? O puede haber un tipo de comentario negativo hacia tu persona, hay una especie de reproche y de desaprobación tal vez, o cuando no nos hablamos entre vecinos, o cuando no existe cero respeto, vaya, a las costumbres de un grupo, entonces no va a pasar nada más que un reproche o un castigo de carácter, pues, de grupo o moral. Pero a diferencia de una norma jurídica, ahí sí, señores, ahí agárrate si no cumples con la norma, porque ahí sí tenemos una sanción, una Maestra, responsabilidad. Mande. Ahí yo quiero participar con un ejemplo. A ver. De lo que es la norma jurídica con a las ver. normas morales. ¿Sí? Antiguamente uno, bueno, o al menos nuestros abuelos o la gente de antes sí, firmaba o hacía convenios y lo importante era la palabra. Así es. El estrechar la mano. Así es. Y actualmente eso obviamente moralmente se ha perdido. Sí. Y ahí entra lo que son las normas jurídicas, ya que correcto. Si no cumples un contrato o un convenio, pues sí. Existe alguna acción, llámese claro. Jurídica o penal. Es correcto. Esa es mi participación en el Es tema. correcto. Te lo valoro mucho, tu participación es muy, muy valiosa. Efectivamente, cuando hacemos un trato, se supone que los tratos son para cumplirse. Cuando hacemos un trato entre dos o más personas, y antes, efectivamente, como dice José Enrique, se privilegiaba el valor de la palabra. Un hombre que daba su palabra, hijo, era una cosa tremenda el que no la cumpliera. Incluso se iban hasta duelo, vaya. Sí. En épocas más atrás. Pero la situación es que el derecho, a razón de que ante un incumplimiento, ante una situación de desacato, ante una cuestión de no cumplir lo que prometimos, entonces vienen procedimientos obviamente de carácter jurídico, que pueden ser laborales, que pueden ser fiscales, que pueden ser penales, que pueden ser administrativos, o sea, hay una serie de procedimientos, pero al amparo de la ley, al amparo de la norma, porque obviamente nadie puede ser juzgado por algo que no esté previsto en una norma. Y entonces las normas cumplen una función muy importante y muy valiosa en la sociedad, porque qué bueno, como dijo José Enrique, que existan hombres y mujeres que cumplan su palabra. Si todos cumpliéramos nuestra palabra, entonces no habría ningún problema y no tendría caso la razón de existencia del derecho, porque todos somos acatadores y cumplidores de las normas que nosotros mismos nos imponemos. Pero como no es así, como desafortunadamente hay personas que no cumplen, incluso por causas externas, por causas no ajenas, por causas ajenas a su voluntad, o a veces a propósito lo hacen de incumplir, o sea, hay de todo. Entonces entra el poder de la norma, el poder del derecho. Es ahí la importancia del orden jurídico. De otra manera, si no tuviésemos un orden jurídico, una norma, un derecho, habría un caos. Cada quien haría lo que quisiera.
cada quien incumpliría lo que quisiera incumplir. Cada quien haría ahora sí que lo que se le plazca. Y en un país, en un estado, una ciudad donde no hay normas, donde no hay reglas, de hecho hasta en la misma familia, no sé si a ustedes les ha tocado, en familias donde no hay reglas, no hay normas, no hay autoridad, no hay nada, pues es un caos, ahí no puede florecer nada bueno. Igual, esa es la parte hermosa del derecho, cuando se busca que se cumpla un precepto para que esto le genere un respeto y un orden y una convivencia, se pueda lograr una convivencia armónica en la sociedad. Porque si de por sí tenemos mucha delincuencia, tenemos un problema grave de inseguridad pública y un montón de cosas adversas, ahora más con la pandemia, ahí te encargo, si nosotros no tuviésemos un derecho, un orden jurídico. Entonces, yo quiero, ¿verdad?, que valoremos esa parte de por qué tú estás estudiando la materia de derecho, aun cuando tú vas a ser contador público. Porque el derecho te le va a dar forma y te le va a dar orden a lo que tú hagas, de tal manera que no te metas en un problema, que en ayudar o servirle a tu público o a tu comunidad, a la sociedad a través de tu profesión, se convierta en un servicio que tiene un respaldo en la ley, en las normas, ¿sí?, en los códigos, en las legislaciones, y que todo tu trabajo que tú realices lo hagas limpio y lo hagas apegado a la ley. ¿Por qué? Porque no hay otra manera que sea conforme a derecho. Hoy en día, mande. De hecho, maestra, ahora tocante el tema de la pandemia, pues ahí de hecho se ha reformado algún tipo de ley o algo así, me imagino, porque en base a eso ahorita, por ejemplo, los productos traen un logotipo. Al comenzar se hacía la plática de que nosotros éramos más propensos a sufrir más con la pandemia porque tenemos obesidad, tenemos azúcar, tenemos eso. Entonces ahorita vienen unos loguitos que dice exceso de azúcar, exceso de grasa en los productos. Me imagino que eso es conforme a derecho, ¿va?, a la ley que se modifica. Así es, porque todos los actos, bueno, en este caso ya estoy profundizando ya, así como que si a mí me dan cuerda, profundizo y me voy más a fondo sobre el tema del derecho. Y no quiero yo meterme muy a fondo porque ustedes no van a ser abogados, pero sí deben de tener las nociones muy claras sobre cómo opera el derecho. El asunto es de que las autoridades, fíjense bien, es algo bien importante que ustedes deben de saber. Es algo de veras de kinder en el tema de derecho. Ahorita te doy la palabra, Mayra. Nada más déjame terminar esta idea que es bien importante para todos ustedes. Todas las personas que tienen un papel de autoridad, ¿sí? Si tú eres autoridad, vamos a pensar que tú eres el contador de la Secretaría de Hacienda o tú eres un auditor de una dependencia del Estado, de la Federación, que tengas el papel de una autoridad, ¿sí? De acuerdo al derecho, todos los actos que tú realices deben de estar apegados como regla general, todo debe estar apegado a derecho, pero más se les exige a las personas que ostentan un poder público o que tienen un rango de autoridad, una jerarquía en la esfera del poder. En cambio, a las personas, a los ciudadanos que no tienen ese poder o esa investidura de un servidor público, ¿sí? Porque tú puedes ser un servidor público, tú puedes ser contador de la Secretaría de Hacienda, o tú puedes ser auditor del municipio, o tú puedes ser, o sea, son tantos los cargos que puedes tú tener como contador en la esfera pública, no necesariamente en la esfera privada, pero si tú estás en la esfera pública, señor, como contador o contadora, necesariamente acto que tú realices, acto que tú tendrás que respaldarlo en una ley. De otra manera, estamos ya en un acto de arbitrariedad, de autoritarismo. Todos los actos de una autoridad, por ejemplo, si a ti te llega a tu despacho una resolución donde te están sancionando por algún incumplimiento de la ley fiscal en materia del impuesto tal, por tal periodo, entonces debe de haber una resolución apegada y estipulando qué preceptos tú violaste o transgrediste para que te generen esa especie de acto de molestia. Nadie podrá ser molestado en su persona, papeles o posesiones, sino mediante una ley que fundamente y motive la causa legal del procedimiento. Eso dice la Constitución. La Constitución. Entonces, todas las autoridades que ejerzan su papel
en el caso de ustedes como contadores, si ustedes el día de mañana llegan a ser contadores, auditores, fiscalizadores o lo que tú quieras y mandes, pero en la esfera pública como autoridad, tendrás que respaldar necesariamente, obligatoriamente, ¿sí?, tus actos en una norma, en una ley, en un código, en un tratado, en lo que tú quieras, pero tienes que fundamentarlo. No puede ser como, pues yo creo que este señor lo vamos a ejecutar. O sea, vamos a ir sobre la ejecución de bienes a razón del incumplimiento del impuesto tal por los ejercicios de los años tal, tal y tal, tal. Espérame, tenemos que fundamentar. Por eso, maestra, perdón que la interrumpa. Adelante. Es por eso que existe ahora la ley de transparencia. Es correcto. Para los servidores públicos. Es correcto, la ley de ¿verdad? transparencia. A medida de que tienes que declarar y tener todo a la vista de todo el público, los movimientos y todo lo que se genere y se realice, ¿verdad? Tiene que haber una transparencia en todo tu trabajo. Totalmente. Y esto de la transparencia es algo muy valioso, pero es una ley relativamente nueva, que a partir de los años 2000 vino a surgir en la palestra de los congresos locales, pero no es tan nuevo el tema, hablando de leyes que, bueno, tienen, pues, no sé, 70, 60 años, esta tiene a lo mejor poco más de 10 años, la ley de la transparencia, que vino a cobrar mucho mayor fuerza, pero en donde el servidor público tiene que justificar conforme a la ley sus actos, y entonces, si tú eres contador, auditor, fiscalizador, o al ejerces algún cargo como servidor público en el ramo de tu profesión, grábatelo. Tus actos no pueden estar al amparo de una ausencia de una norma, tienen que estar fundamentados, así llamamos los abogados, fundamentarlo en derecho. ¿Qué pasa si tú eres, por ejemplo, un contador en la esfera privada, es decir, en un despacho particular como un ciudadano profesionista independiente? No perteneces a una institución pública, no estás en Hacienda, no estás en el municipio, en el estado, ni en la federación, ni en ningún congreso, tú eres un contador privado. Bueno, todos los actos de una persona a nivel ciudadano sin poder público pueden hacerse siempre y cuando no esté prohibido por la ley. Quiere decir que puede haber maniobras dentro del mismo marco de la permisión que el derecho nos genera, es decir, el propio derecho te obliga, pero también te permite. Hay leyes que lo que no esté prohibido estará permitido, pero solamente para el ciudadano como nosotros, que no pertenecemos a una esfera de un ejercicio de poder público. No sé si me explico. Sí. Ok. Esto es bien importante y aquí nosotros ¿Aplica para lo del fuero? ¿Aplica para lo del fuero eso que usted comenta, doctora? ¿En qué sentido? Lo que tienen los senadores, okay, que tenían antes el fuero que les daban. Bueno, que fuero, no se les podía condenar. Bueno, el fuero es una especie de protección. Ahorita voy contigo, Mayra, no creas que se me ha olvidado. El fuero es una especie de protección jurídica, constitucional, hacia personajes que tienen cierto rango en el ejercicio del poder público, llámese senadores, diputados federales, gobernadores, alcaldes, son ciertos funcionarios públicos que ejercen un poder en representación del pueblo, por lo cual, según la teoría del fuero, es para no distraerlos de la delicada e importante labor que hacen en favor de la propia sociedad. Pero eso no quita que se puedan realizar, por eso cuando se presentó la iniciativa de retirarles el fuero a ciertos políticos, ¿sí?, es para efecto de como desproveerlos de esa protección para poder juzgarlos. No sé si me explico, pero es una cuestión que tiene que ver ya como de un personaje que se dedica a la política, sea gobernador, presidente municipal, legislador, o sea, no cualquier puesto, son puestos específicos, le llamaban antes la Constitución altos funcionarios públicos, así le llamaba la Constitución. Esos personajes pueden realizar un acto que esté fuera de la ley, y si está fuera de la ley, tiene que ser juzgado, porque nadie puede estar al margen de la ley, esa es la regla. Nadie es nadie, ni tú, ni yo, ni el gobernador, ni el presidente, nadie. Todos tenemos que estar cumpliendo la ley, porque esa es nuestra base de un orden en México, el orden del derecho. Pero el fuero es una protección, es como una excepción al sistema jurídico que venía funcionando a manera de que no me lo distraigas por una posible comisión de un delito,
porque él está atendiendo una situación muy importante, está en una operación, en una misión especial, que es atender al pueblo. Señores, discúlpenme, ahora viene la reversa de que en caso de que un personaje de este tipo lleve a cabo una cuestión al margen de la ley, tendrá que ser juzgado. Discúlpenme, nadie al margen de la ley, el que le hace la paga. Maestra, por eso luego surgen exfuncionarios encarcelados, porque violaron un derecho que en su momento, como estaban bajo el fuero, pues así como usted lo dice, estaban exentos de la ley hasta que terminan, pierden el fuero, y es cuando ya se aplica lo que establece la ley en el periódico oficial del Estado, de la Federación, en los lineamientos a seguir. Es correcto, pero bueno, ahorita eso está en el debate político, vaya, ya ni siquiera en un debate jurídico, sino en un debate de carácter político donde las fuerzas que ejercen el poder están buscando efectivamente retirar esa protección para que cualquier persona, independientemente de que ejerza una función pública, pueda ser llevado a juicio. Pero bueno, quiero darle la palabra a Mayra. Mayra, tú querías hablar, perdóname. ¿Me escuchó? Sí, adelante. Ok. Por ejemplo, regresando a un poquito a lo que había comentado sobre las declaraciones que tenían que presentar las personas que tenían un papel importante. Ajá. Ahora, actualmente, pues yo trabajo en un despacho particular y este año estuvieron obligados más del 50% de las personas que no eran o no tenían un puesto importante, pero sí tenían que declarar por pertenecer a una organización federal, a una organización, así que no tanto de gobierno, no tanto en lo local. Todas esas personas, a pesar de que eran auxiliares administrativos, a pesar de que eran de mantenimiento, tenían que presentar esta declaración ante el SAT, ante ¿Por qué? Porque tenían que estar acatados. Ya después investigamos de lo que el instituto, por ejemplo, el Seguro Social, le paga a 10 trabajadores 10,000 pesos. Aquí ponían en la balanza si era cierto lo que decía el trabajador y lo que decía el seguro, entre lo que declaraba uno y declaraba el otro. Claro. Y ahí es cuando ya estaban haciendo los organismos de, oye, ¿por qué tu trabajador dice que gana 5,000 y tú estás declarando que le estás pagando 10,000? ¿Quién tiene la razón? Claro. Es lo que se está pretendiendo actualmente ante estas organizaciones, ver hacia dónde están desviando los fondos. Así es. Regular con más transparencia, como dijo por ahí, aquí algunas de sus compañeras, Luz Yasmín, si mi memoria no me falla, que haya mucha mayor claridad y transparencia en los actos y operaciones, pues de carácter, en este caso fiscal, contable, etcétera. Pero bueno, ya se va a terminar la sesión, nada más pongo sobre la mesa que, por ejemplo, en el caso de las empresas, de las grandes empresas, no sé si ustedes están conscientes de esta parte, yo creo que sí, de que no pagaban impuestos por ciertas especies de concesiones, de ciertos acuerdos políticos en los que ciertos sectores empresariales, sobre todo de los grandes, no pagaban impuestos, y entonces eso se hacía una carga hacia la población cautiva, que son los pequeños contribuyentes, y entonces eso es algo injusto a la luz del derecho, y eso es lo que queremos hablar también, de la diferencia entre el derecho y la justicia. Es distinto, eso yo también tengo que decírselos a ustedes, que no es lo mismo el derecho y la justicia, hay que hablar de esa diferencia, ¿eh? Y por otro lado, el impacto y la importancia y el valor que representa el derecho en las sociedades y en la comunidad y en la gente, en los ciudadanos, y en el ejercicio de un poder que respeta precisamente el marco jurídico. Y en la medida que respetemos el marco legal, el marco de nuestras leyes, que al final son nuestras, buenas o malas, son nuestras, de legisladores que elaboraron esas normas, preparados o no preparados, pero son ellos los representantes populares que son los autorizados por la Constitución para crear leyes y generar derecho. Entonces, pues esa es la medida que va a haber un equilibrio social y una armonización de nuestra sociedad, y que es la única forma en que podemos convivir, porque de otra manera, ante tantas diferencias, ante tantos retos, desafíos, problemas, todo lo que estamos atravesando hoy en día, nada más hay que voltear un poquito hacia las noticias y ahí nos damos cuenta de todo lo que yo estoy hablando. Sí, el único que puede poner orden en esta armonía es el derecho. Entonces, a eso es a lo que apunta, a crear esa convivencia, a permitir esa convivencia entre las diferencias
que son legítimas existan entre personas y grupos. O sea, yo no quiero decir que todos tengamos que ser iguales, o sea, qué aburrido, somos distintos. Somos grupos, personas distintas, pero tenemos que ser respetuosos de las normas. Y ahí está la misión y la visión del derecho, que es la construcción de sociedades más justas, sociedades equilibradas, porque un principio de derecho tributario es quien gana más, paga más. De hecho, ahí, maestra, en una clase pasada que tuvimos, teníamos el debatito ahí de lo que eran las donaciones de las grandes empresas, ¿verdad? Que se las adjudicaban a ellas. Okay. Y no a lo que es así la población. Que uno, me imagino y creo, tengo entendido que también si tú donas un centavo, un peso, tú puedes pedir una factura para ampararte de que tú donaste, deducible de impuestos. Okay. Es pregunta. Sí, bueno, hay ciertas empresas que tienen esa capacidad de donatarias autorizadas, principalmente las asociaciones civiles sin fines de lucro, que realizan un trabajo en favor de la propia sociedad. Obviamente también son fiscalizadas, hay mecanismos de transparencia, etcétera, que no haya desvío como coloquialmente, o hay mucho de eso, vaya. Desafortunadamente, hay mucho mal manejo en las operaciones fiscales, en las empresas y organizaciones, que bueno, las empresas que querían evadir impuestos, pues hacían uso de ese tipo de, pues, permisos de la propia ley, de deducir impuestos a base de donaciones. Pero bueno, el punto para finalizar la clase, porque ya se va a pagar de un momento a otro, es entendamos la importancia y el valor que tiene el derecho en nuestras vidas, independientemente de la profesión que tú tengas. Yo soy abogada, tú vas a ser contador, pero en cualquiera de las ramas de las disciplinas del conocimiento, el derecho está presente, y tan está presente que tú tienes tratos y relaciones, vínculos, convenios, acuerdos, de todo tipo, desde orden familiar, laboral, institucional. Con la propia universidad tú tienes un acuerdo, tienes un convenio, un pacto, no sé si firmaste un acta o algo para ser parte de la comunidad estudiantil de la Universidad del Norte, y hay obligaciones, compromisos, y ahí también entra también de alguna manera el orden legal, el orden jurídico. Bueno, creo que hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, alguna inquietud que quisieran expresar. Y si no tienen ninguna inquietud, a ver, Rosa Mariel, ¿alguna pregunta? Juana Garcés. No, maestra, ninguna, todo bien. ¿Todo bien? Va quedando así como claro, porque luego, miren, sí, las maestra, clases no se está tratan, muy entendible su las clase, clases maestra. no se tratan de memorizar nada. No se trata de memorizar nada, se trata de comprender las cosas y llevarlo al plano de la vida real, porque de esta manera es como va a tener mayor provecho en su vida profesional. ¿Ok? ¿Nos va a dejar tarea, maestra, o nada más va a ser este cuestionario para la siguiente clase? La tarea se las voy a mandar por Classroom. Atiendan, por favor, siempre el Classroom. Y ahorita lo voy a subir a la lista y voy a hacer un grupo de WhatsApp con los teléfonos que ustedes me manden a mi celular para hacer un grupo y estar en contacto. Y no se preocupen, yo les mando la tarea por Classroom. Yo ya le mandé el mensaje, maestra. Y las preguntas son un regalo, porque es una manera de que ya les estoy diciendo lo que va a venir en el examen, ¿sí? O sea, eso no es tarea, eso es un regalo que les estoy haciendo. Gracias. Para que ya lleven ustedes como, no, de nada, es una línea, de nada, es una línea, ya estoy trazando una línea, una ruta de por dónde va a estar el examen, ¿verdad? Entonces, no se preocupen. Aquí lo importante es que ustedes aprendan, digieran y aprovechen al máximo el conocimiento que se les está dando, y que lo lleven a la práctica. No se trata nada más de saber por saber, eso no tiene caso, conocer por conocer, sino conocer para servir, conocer para ser útil a la sociedad. Creo que con este mensaje yo me estaría despidiendo de ustedes. Que tengan ustedes excelente fin de semana y que Dios me los bendiga a todos. Igualmente. Igualmente para todos. Gracias. Gracias, maestra. Gracias a ustedes.